Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América, España, Italia, Portugal y las colonias latinoamericanas de juristas en Estados Unidos. Le damos la cordial bienvenida en nombre de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho, del IRI, que es el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en nombre de la Corporación de Escuela Multijurídica, asimismo del IIS, que son los institutos de estudios de Nicaragua, el doctor Carlos Navarro, asimismo también como la Universidad Nacional UNEF de Santo Domingo, República Dominicana, y la Fundación Atenea y más. Mi nombre es Walter Ceballos, soy el coordinador académico de estas actividades de capacitación internacional, en la cual convergen excelentes maestros y maestras de todo nuestro continente, así también como de parte de Europa. El día de hoy tendremos un programa muy importante en el cual vamos a tratar tema, como ha sido también el día de ayer y como será el día de mañana, sobre materia constitucional y procesal constitucional, en términos también además de la presentación internacional de la obra, el último trabajo de investigación del doctor Eduardo Yuzgar, denominada Miradas Constitucionales Divergentes, un abordaje sobre temas constitucionales, normativos y jurisdiccionales. Estaremos en primer término con la participación del doctor Ernesto Lofer de Argentina, posteriormente la doctora María Sofía Sagüez, el doctor Raúl Charamé Orbe de Perú, la doctora Andrea Castellanos de Colombia y finalmente el doctor Carlos Pérez Chehuen, precedentemente a la participación de fondo, la participación estelar de nuestro invitado de honor, el día de hoy, el doctor Eduardo Yuzgar. Entonces vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Para este efecto le damos la cordial bienvenida al doctor Ernesto Lofer. Él es doctor en Derecho por la Universidad Austral de Argentina. Además, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Reconocido conferencista y además autor de importantes trabajos, libros y obras de investigación. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ernesto Lofer. Adelante, por favor. Está silenciado su micro, estimado doctor. Estimado doctor Ernesto, estamos a la espera de su contacto. Muchas gracias. Dice el doctor Ernesto que aparentemente estaría bloqueada la función para que pueda abrir el micrófono, el doctor Ceballos. Ah, muchísimas gracias, doctor. Gracias por el aviso. Por favor, ¿puede intentarlo, doctor Ernesto? Adelante. Ahí está, perfecto, ahí está. Sí, sí, no podía, no sé si ahora me escuchan. Perfecto, doctor. Ahora, Adelante. Gracias. muy amable, Walter, muy amable. Eh, Estimadísimo Eduardo Yudgar, profesor Eduardo Yudgar, por haberme invitado, por haberme obsequiado su libro o tu libro, Eduardo. La verdad que fue de muy fácil lectura, creo que en 2 días lo terminé de leer y de estudiar. Eh, Uno cuando tiene que hacer referencia a la presentación de un libro, básicamente tiene que ocuparse de describir las cualidades y las características del autor del libro y hacer una breve referencia
sobre la obra. Yo creo que todos conocemos a Eduardo Ljutgar, yo lo conozco hace tiempo ya, no solo me une a él una profunda amistad, sino también un respeto académico que siento hacia él. Me ha tocado compartir clases a las cuales me ha invitado, algunas ponencias, y la verdad que si bien es cierto que yo estoy en la ribera contraria del pensamiento del profesor Ljutgar, a quien podría calificar o encuadrar dentro de lo que denomino en mi tesis doctoral la doctrina internacionalista, yo soy más constitucionalista. La verdad que respeto mucho los argumentos que él tiene para sostener la primacía normativa del derecho internacional de los derechos humanos por encima de las constituciones nacionales, con fundamento, como muy bien explica en su libro, en normas puntuales, en tratados internacionales, en instrumentos internacionales, que incluso él bien claramente dice que son normas de Ucogens, normas indisponibles para la comunidad internacional, que no pueden ser dejadas de lado por un tratado, y que bueno, que estamos obligados a cumplir, no solo por suscribir un tratado, sino porque esas normas son per se vigore, forman parte de la costumbre internacional, aunque no estén codificadas o positivizadas en un trabajo. Así que la verdad que el profesor Ljutgar nos tiene acostumbrado a estar dictando permanentemente clases, tanto en su diplomatura de argumentación jurídica. Ahora hace poco dictamos también una diplomatura en una universidad argentina sobre recursos extraordinarios federal. Nos tiene acostumbrados a profundizar cada uno de los aspectos que desarrolla. Y el libro es un ejemplo. A mí, ya refiriéndome al libro, creo que cumple con dos finalidades. Una buena obra jurídica, en este caso, tiene que entretener, cumplir con la doble función de entretener al lector. Obviamente los que estamos involucrados en la ciencia del derecho en la academia, nos gusta este tipo de lectura. A mí me ha gustado mucho, me entretuvo. De hecho, lo leí en 2 días. Y al mismo tiempo tiene que servir para que uno aprenda, para incorporar algún nuevo conocimiento. Este libro, esta obra, reúne esa doble finalidad. Entretiene al jurista y al mismo tiempo le proporciona una fuente argumentativa muy importante, obviamente para robustecer la posición internacionalista, es decir, defender, como dije antes, la primacía normativa del derecho internacional por encima de las constituciones. Y en este sentido, a partir de él describe muy bien el origen del control de convencionalidad, allá en un primer voto del juez García Ramírez, en el caso de Mirna Marchán versus Guatemala, después Tibi con Ecuador, hasta que finalmente la Corte, de manera unánime en Trabajadores Cesados del Congreso y en otro caso anterior contra Chile, ya empiezan a hablar de la herramienta del control de convencionalidad de manera unánime. Y me parece que a mí el profesor describe muy bien que es la herramienta o el instrumento que, así como en el caso del constitucionalismo, el control de constitucionalidad fue la principal herramienta para garantizar la supremacía y primacía normativa del derecho constitucional por encima de las otras ramas del derecho, de la Constitución por encima del resto de las otras normas, el control de convencionalidad procura, a través de la actividad de la Comisión y la Corte Interamericana, ya sea a través de recomendaciones, opiniones consultivas o sentencias jurisdiccionales, es garantizar con esta herramienta la primacía normativa del derecho internacional, concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos los instrumentos, esos 11 instrumentos y otros más que existen, 11 instrumentos que el convencional constituyente argentino plasmó en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y otros a los cuales posteriormente se les confirió jerarquía constitucional a través de un mecanismo que nuestra Constitución habilita, que es que el poder constituido, a través del voto de las 2/3 partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso argentino, le atribuyan esta jerarquía constitucional. Obviamente, el gran elemento, el gran instrumento que, si bien no tiene jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico argentino, sirve para apuntalar todo el desarrollo intelectual que efectúa el doctor Jutgar en los primeros capítulos de su libro, es concretamente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el famoso Pacto Sunt Servanda. También el 26, pero fundamentalmente él menciona los dos, el 26 y el 27. Yo creo que más el 27, el Pacta Sunt Servanda, en virtud del cual los estados que suscriben un tratado, un instrumento internacional,
no pueden invocar alguna norma del derecho interno, incluidas, conforme lo describe muy bien el profesor Yudga, las constituciones nacionales, para no cumplir con un compromiso asumido en un instrumento internacional. Así que a mí me ha servido mucho, porque en mi tesis doctoral yo desarrollo argumentos de ambas doctrinas, de ambas posiciones. Todos los argumentos que tiene el internacionalismo para defender la supremacía del derecho internacional y todos los argumentos que tiene el constitucionalismo para sostener lo contrario. La verdad que el libro del profesor Yudgar me ha invitado a profundizar un poco más los argumentos de la tesis internacionalista porque están muy bien desarrollados. Él ha aportado nuevos enfoques que la verdad que no los tuve en cuenta en mi trabajo de investigación, que obviamente van a servir en esta tercera edición del libro que vamos a sacar, para tenerlos en cuenta y tratarlos. Así que estoy muy agradecido, profesor, por este desarrollo tan minucioso que ha hecho de algunos tópicos que me parecen muy acertados. Y obviamente también va a generar que del lado de la tesis constitucionalista, verlos desde el otro visor, también aporte nuevos argumentos para robustecer la tesis internacional. A mí algo que me queda claro, y creo que el profesor destaca, es que un poco nosotros lo dejamos ver en nuestro trabajo. El juez nacional, frente a un conflicto normativo de naturaleza internacionalista versus la norma convencional versus la norma constitucional, el juez nacional siempre tiene que tratar de armonizar, como bien lo describe el profesor en su libro, de conciliar, no excluir un derecho para aplicar otro. Tiene que buscar la manera de ponderar y ver en el caso concreto cuál es el derecho que pesa más, ¿no? Sin descartar nada. Me parece interesante esta idea y de hecho hace poco, el año pasado, me tocó concurrir al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y cuando leí el libro del profesor Yutka me acordé de esta experiencia grata que tuve, donde destacó a mi criterio la ponencia de la embajadora de México. La embajadora de México, refiriéndose al conflicto que existe entre el Reino Unido y el Reino Unido y la República Argentina, refiriéndose a la resolución 2065 del año 1965 de Naciones Unidas, en virtud de la cual se invita a ambas naciones a discutir la cuestión Malvinas, a discutir la soberanía sobre las Malvinas. Ella dijo claramente que no se trata de ver a priori cuál principio tiene mayor jerarquía, si el principio de autodeterminación de los pueblos o el principio de integridad territorial que se invoca Argentina. Lo que se trata, lo que se tiene que hacer es ver, de acuerdo a las características fácticas del caso, en el caso concreto, cuál es el principio que debe utilizarse para resolver ese conflicto. Y el profesor Yudgar, del mismo modo, nos invita a los juristas en su libro a aplicar esta técnica hermenéutica, esta técnica de resolución de conflictos que propone la embajadora de México para resolver el conflicto de la soberanía en las Islas Malvinas. A mí me parece que el profesor Yudgar ha tratado de manera muy adecuada cómo el juez nacional debe resolver un conflicto normativo que no es, si es, que, o sea, si es insalvable, va a tener que elegir uno de los principios, uno de los derechos, uno de los valores para ver cómo se define el caso. Y si el conflicto normativo no es de estas características, tiene que tratar de conciliar, de ponderar, y está muy bien descrito. Así que para mí es una obra que estoy recomendando, que voy a seguir recomendando la obra del profesor Yudgar. Me parece un libro muy actual, muy puntual también, profesor. Hoy por hoy tenemos algún acontecimiento que ha ocurrido recientemente con este indulto humanitario que ha otorgado el Poder Ejecutivo en Perú, en el caso Fujimori. Y esto ha generado un nuevo diálogo, no muy cordial, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo, incluso la Asamblea de Perú, que se han pronunciado en favor de la concesión de este indulto, que bueno, la Corte ha censurado a partir de una sentencia de supervisión o la idea de generar una sentencia de supervisión en el marco de lo que fue el caso La Cantuta, ¿no? Versus Perú. Así que gracias, profesor, por mantener actual el tema. Su libro lo hace, nos recrea, si bien arranca con la historia y la evolución que ha tenido el control de convencionalidad,
está presente en gran parte del texto, están presentes en gran parte del texto casos muy recientes, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores, que también lo ha explicado también en el caso de la Corte Suprema Argentina, a través de la sentencia que se dictó el 14 de febrero del año 2017. El profesor Yudgar toca voto a voto, o sea, hay un voto concurrente de tres jueces, luego hay un voto del profesor Rosati, o del juez Rosati, acompañando, avalando este primer voto concurrente, y un voto en soledad del juez Maqueda, que se mantiene conforme había venido resolviendo desde Cantos en adelante, ¿no? Siempre manteniendo la coherencia y aplicando el principio de primacía del derecho internacional por sobre el derecho nacional. El pacta sunt servanda, esto que les dije del artículo 27. Así que gracias, profesor Yudgar, por esta obra. La aplaudo, la recomiendo y la voy a seguir estudiando. Muchísimas gracias, estimado maestro Ernesto Lofer, por dar esta perspectiva tan particular y además acertada de la obra del maestro Yudgar. Estamos, bueno, gratamente complacidos de poder volverlo a tener con nosotros, doctor. Usted sabe que de las anteriores oportunidades en las que participó, pues ya caló, ya ahí tenemos seguidores de varios países, doctor, que nos preguntan por el doctor Lofer y lógicamente vamos a compartir también seguro con vuestra generosidad algunos materiales que quizás usted pueda también acopiar y que pueda también compartir con toda la comunidad jurídica internacional, estimado maestro. Y una precisión importante con respecto a la convencionalidad y también con respecto al caso de mi país, ¿no? El caso de Fujimori. Bueno, dicho sea, él falleció hace unos días. Sin embargo, existen pues indicios muy importantes con respecto a la contradicción que existió entre este indulto y lo que manda también la Corte Interamericana. Entonces es un tema muy importante y que seguro va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y lógicamente que nuestro foro internacional también lo va a recoger y por supuesto va a tomar la participación de nuestros maestros como usted que tienen mucho que decir al respecto. Muy bien, doctor, y básicamente y justamente por esta excelente participación es que las instituciones que han organizado y avalan académicamente este encuentro internacional le han preparado este reconocimiento que dice al doctor Ernesto Lofler por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del día 19 al 21 de septiembre de 2024, haciendo hincapié a los amables participantes que nosotros estamos reunidos desde el día de ayer y estaremos también hasta el día de mañana con este foro internacional, dentro del cual el capítulo del día de hoy es, bueno, la obra del maestro Eduardo Yultar. Congratulaciones, doctor, un fuerte abrazo hasta Argentina y pues siempre es un honor para nosotros tenerlo en este amplio foro internacional. Muchas gracias y bueno, vamos a darle espacio al próximo expositor. Quería solamente agregarte que en mi tesis doctoral había dedicado un capítulo a tratar el tema de los indultos, ¿no? Hay un trabajo hecho por Vítolo muy interesante donde él explica desde su posición, que uno puede compartir o no, que en realidad el indulto frente a hechos como los cometidos por Fujimori no forman parte de una regla de Iucovens internacional, porque no todas las naciones del mundo las han aceptado, y pone como ejemplo el ofrecimiento de un indulto que se le había hecho a Saddam Hussein por parte de Estados Unidos y el Reino Unido en el famoso conflicto que se desató en Medio Oriente. Así que es un tema muy interesante, muy interesante. Yo seguramente lo voy a incorporar a la tercera edición de mi libro, que es Primacía Normativa y Supremacía Constitucional, es un libro de Editorial Ábaco, así que lo voy a compartir seguramente con todos ustedes cuando lo tenga. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Importante anuncio y vamos a estar a la expectativa y en contacto con usted. Fuerte abrazo, doctor. Le pedimos por favor que nos acompañe porque vamos a presentar a la siguiente participación, pues ya tenemos en nuestro auditorio virtual la presencia del destacado constitucionalista del Perú, me estoy refiriendo al doctor Raúl Chanamé Orbe, a quien tenemos el agrado de recibir. El día de hoy, él es profesor principal de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es presidente de la Asociación Bicentenaria del Perú y también es autor de importantes libros en materia de historia, en materia de derecho.
y también en Ciencias Sociales. Le damos la cordial bienvenida al destacado constitucionalista del Perú, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Adelante, maestro. Bienvenido, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, estimado Walter Ceballos Arango. Felicitaciones por esta nueva jornada académica y quiero saludar en primer lugar al doctor Eduardo Yugdar, que nos ha dado una obra importante para la reflexión en la región, Miradas Constitucionales Convergentes, que en sus 6 capítulos aborda una agenda de problemas comunes en relación al tema del derecho constitucional, del control convencional y de la argumentación jurídica. Un primer tema que nos trae es el tema de cómo superar esta visión en el siglo XXI que es propia de la ilustración que viene con el Estado legal. En Europa y los países centrales, esta evolución se hizo en cerca de 4 siglos. Nosotros en América Latina tenemos que hacer casi un trabajo simultáneo de afirmar un Estado legal, pero a su vez consolidar un Estado constitucional. Más aún, los últimos años nos demandan introducir un Estado convencional. Y hemos pasado de la mera interpretación legal a un Estado constitucional que tiene que argumentar, que tiene que fundamentar, que tiene que razonar. Y entonces ese es el gran reto que tenemos el día de hoy en América Latina, en nuestros estados, con diferentes niveles de desarrollo institucional, tienen que acometer esta tarea que en otros países ha demandado varios siglos. Nosotros, en una centuria, queremos hacer una ecuación que puede parecer imposible, ¿no? Afirmar el Estado legal, consolidar el Estado constitucional y también introducir el Estado convencional. Por eso pasamos de las simples especulaciones y opiniones a los argumentos que puedan probarse empíricamente. Ese es un primer gran tema que nos trae. Y un segundo tema que trae este libro de 6 brillantes capítulos es cómo pasamos de esta visión dualista del derecho, esta visión propia de nuestros países, con sus historias, con sus instituciones arraigadas en una visión interna, doméstica, nacional, cómo transformarlo en un Estado monista, en un Estado como lo razonó Immanuel Kant hace 300 años. Cómo pasamos de este Estado de los derechos domésticos o nacionales a un Estado que comprenda, respete este derecho internacional público que forma parte también de nuestro derecho. Acá en el Perú nosotros hemos procesado un debate que hasta ahora se mantiene en relación al tratamiento que tenemos que tener con los tratados internacionales. En la Constitución del 79 se estableció que el derecho interno se sometía al derecho internacional de los derechos humanos. La Constitución vigente equiparó y señaló que el derecho interno contenía este derecho eh, internacional de los derechos humanos. Polémica que hasta ahora se mantiene en relación al acatamiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos también en nuestra región procesando un segundo gran debate que el libro lo refleja. El libro refleja estas coordenadas. El autor trata una realidad que es Argentina,
con sus casos, con sus conflictos, pero nos plantea un tema, una agenda regional latinoamericana. Por eso el tema del monismo, cómo superar ese arraigo, entre comillas, nacionalista, que nos permita introducir plenamente eh, los fallos y las comisiones y las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo hacemos para que también venzamos ese otro elemento que se nos presenta como una contradicción? Y yo he tomado nota de este caso que es relevante para Argentina, que es el caso Fontavicei versus Argentina, y donde la judicatura argentina ha reflexionado desde una perspectiva, es discutible el tema, desde una perspectiva del derecho interno, que Argentina tiene tres instancias y no tiene por qué aceptar una instancia que no está contenida en su ordenamiento legal interno. Y por lo tanto, las sentencias para este caso de la Corte Interamericana no es acatada. Entonces se produce pues otro fenómeno de nuestra región, la inseguridad jurídica, las sentencias que entran en polémica antes de ejecutarse. Y entonces este no es un problema solo de Argentina, sino de varios países de nuestra región que, así como tenemos muchas veces conflictos internos entre los poderes en nuestros países, ahora se están planteando conflictos en el ámbito internacional entre las judicaturas nacionales y la Corte Interamericana, ¿no? Por el desacato, el desoír estas sentencias y ponerlas en cuestión bajo diversos argumentos que se amparan en el derecho interno. A eso hay que darle salida. Creo que las salidas es que tiene que haber un diálogo jurisprudencial, tenemos que tener cortes supremas, tribunales constitucionales que cumplan su trabajo. La convención es supletoria, pero el activismo de la Corte es porque hay omisiones internas, responsabilidades internas que tenemos que no hemos cumplido adecuadamente y no nos hemos puesto a tono con los tiempos. Tiene que haber este diálogo, creo que en los próximos años tenemos que ir progresivamente resolviendo estos problemas que lo que generan es inseguridad jurídica y desprotección regional a los derechos humanos. No debe haber lucha de jerarquías, no debe haber lucha de jerarquías, sino creo que tiene que haber equiparidad, diálogo, compromisos, ¿no? Para poder resolver y afirmar los derechos humanos en nuestra región. Y otro tema dedicado a un capítulo especial es todo esto, la afirmación del Estado constitucional de derecho, la afirmación del Estado convencional de derecho, tiene que ver sin duda con el tipo de democracia que tienen nuestros países o cuál es la comprensión que tenemos de la democracia. Este es un tema que lo trajo a debate Robert Dahl con su famoso libro sobre las democracias, estas democracias incipientes, que Luis Alberto Sánchez la llamaba democracias jóvenes, que a veces son solamente procedimentales, con poco arraigo sociológico en nuestros países y que requieren ser pues encarados adecuadamente. Ya sobre estos temas, el texto pone en la agenda las diversas opiniones de personas autorizadas como Bobbio, como Ferrayol, como Roll, como Nino, como Ale, para afirmar nuestros estados constitucionales. Y va también al desarrollo que ha hecho la Corte sobre
la democracia sustancial, ¿no? Categoría que establece la Corte Interamericana, una democracia sustancial, que es, creo yo, esta democracia que tiene que cumplir dos papeles, dos papeles. En América Latina y en nuestros países todavía tenemos dificultades con las libertades individuales, todavía hay problemas con la igualdad, todavía hay problemas con el sufragio, todavía hay problemas con la libertad de pensamiento, con la libertad religiosa. O sea, estamos en una fase donde todavía no hemos cumplido, no hemos terminado la fase de los derechos liberales. Pero sin haber completado los derechos liberales, nos arremeten pues los derechos sociales, en economías muchas veces frágiles, en sistemas previsionales quebrados, y entonces, y vienen demandas justas en relación a estos temas. Entonces, la democracia sustantiva se sustenta en estos elementos. Se sustenta en que existan derechos liberales afirmados y también derechos sociales acatados, ¿no? Entonces, es otro reto que nos presenta este excelente ensayo para interpretar los desafíos y retos que tiene la región en relación a los derechos humanos, ¿no? Hay una agenda de temas que tenemos que consolidar para poder disfrutar en algún momento de esta democracia sustantiva que nos habla la Corte. Necesitamos afirmar esta democracia sustantiva para poner en correspondencia los otros elementos que hemos mencionado, ¿no? Cómo afirmamos un modelo monista de protección de los derechos humanos, cómo eh, consolidamos el Estado constitucional de derecho, si no es también con una democracia sustantiva que avance con progresividad y no sea regresiva, como se ha dado en algunos casos. Finalmente, este libro es un libro importante y por eso yo saludo a su autor y saludo a este espacio que nos permite interactuar, nos permite divulgar este libro, ponerlos en los seminarios de debate que tenemos sobre argumentación jurídica. Yo lo estoy sumando a mi programa de argumentación jurídica porque creo que de manera coloquial, de manera lineal, nos plantea un conjunto de problemas que tiene que ver incluso y aterrizan con el tema del lenguaje, ¿no? Porque también el lenguaje, el significado, tienen un sustento razonable, ¿no? Necesitamos tener un lenguaje que nos permita, pues, de manera común, comunicar los valores de protección de los derechos humanos en nuestra región. Por eso yo reitero la felicitación a Eduardo, me parece un gran aporte este libro y seguramente nos dará para otros debates, para medir cómo están avanzando en la subregión el tema de los derechos humanos, así como México tiene un excelente programa para medir la progresividad de los derechos humanos, creo que en la región también tenemos que ponernos de acuerdo para hacer ese ensayo académico de medir, de compararnos en qué nivel estamos, cuáles han sido nuestros avances, cuáles han sido nuestros retrocesos en relación al derecho internacional de los derechos humanos. Honor al mérito a este importante texto académico. Muchas gracias, estimado Walter. Muchísimas gracias, estimado maestro, doctor Eduardo Chanamé Orbe, destacado constitucionalista de Perú, y además también excelente historiador, también docente universitario en la
legendaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, comandando grandes equipos de jóvenes, estudiantes tanto en pregrado como posgrado, y nos ha dado estas luces tan desde la perspectiva doctrinaria tan importantes, doctor, que siempre sus discursos pues revisten el carácter no solamente jurídico, sino también histórico, que es importante tomar en cuenta. Muchísimas gracias, estimado doctor Raúl, por darnos este tiempo, este espacio dentro de su recargada agenda. Y nosotros, justamente y en virtud de ello, pues las instituciones que hacen posible la realización de este foro internacional con grandes juristas de nuestra América y de otras latitudes, pues en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad UNED de Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Atenea, maestros y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela Multijurídica, el CIDEP, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, el IIS, que es el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores de Nicaragua, y el Observatorio of Juris de República Dominicana, otorgan el presente reconocimiento al doctor Raúl Chanamé Orbe por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Muchísimas gracias, mi querido maestro, nuevamente. Gracias, estimado Walter. Felicitaciones a los participantes, especialmente al autor de este brillante libro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Por favor, le pedimos que nos acompañe, si fuera tan amable, para poder presentar a la siguiente participante. Nos estamos refiriendo ya a la maestra doctora Andrea Castellanos, Andrea del Pilar Castellanos. Ella es de la Hermana República de Colombia, es maestra en Derecho Penal por la Universidad Javeriana, es fiscal en lo penal por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, es conferencista internacional y articulista. Le damos la cordial bienvenida al uso de la palabra a la doctora Andrea Castellanos. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor Walter. Muchísimas gracias a todos los participantes por su tiempo y por esta invitación. En honor, pues, felicitar al maestro Eduardo Yudgar. Es la primera vez que leo esta obra y realmente mis más afectuosas felicidades y éxito dentro de una obra que para bien a los operadores jurídicos como nosotros o a los diferentes abogados es una obra muy ilustrativa que invita a pensar desde el derecho constitucional y esa divergencia de las nuevas alternativas con relación a ese choque que se presenta entre diferentes constituciones y los derechos humanos. A bien, tratar de explicar en estos momentos esas miradas constitucionales divergentes dentro de esta maravillosa obra que enaltezco dentro de este libro, es que la obra académicamente es ese abordaje a esos temas fundamentales en derecho constitucional, no solamente tanto en estos temas de derechos fundamentales, sino también dentro de esos temas jurisdiccionales en cada uno. El autor, pues a bien, cumple con esos estándares como operador jurídico también, dado que pues es un juez de tribunal superior en Argentina, y como ve, pues ofrece esa recopilación dentro de este libro basados en esas investigaciones y dentro de esa experiencia práctica como operador jurídico en su país al analizar en diferentes contextos, no solamente dentro del país, sino también dentro de algunos casos emblemáticos estudiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A bien, el libro pues profundiza dentro de esa mirada en cuestión cada uno de estos derechos y de cierta forma esas tensiones que aparecen eventualmente dado a las constituciones con esos derechos internacionales a los cuales se viene refiriendo como herramienta útil para cada uno de los profesionales y académicos del derecho constitucional e internacional a la hora también de poder respaldar jurídicamente cada una de nuestras decisiones cuando estos derechos entran en juego y estas emblemáticas situaciones de derechos fundamentales y de derechos internacionales entran en conflicto en cada país. Como funcionaria pública y fiscal, encuentro en este libro efectivamente herramientas para poder desarrollar y argumentar
a cada uno de los jueces constitucionales o jueces de garantía estas decisiones, no solo en tratándose de libertades por privaciones arbitrarias de derechos fundamentales, sino también como herramientas enfocadas en temas dogmáticos teóricos del derecho. Dentro del contexto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos derechos divergentes también que trae el libro, como bien es un término nuevo en el derecho, dado que no hay una especificidad frente al concepto de lo divergente, pero sí bien esas situaciones en las cuales se encuentra el autor, o creo que cada uno de los participantes a la hora de poder establecer ese conflicto o esas tensiones dentro de cada una de esas situaciones o tensiones de derechos humanos que requieren por parte de esos operadores una interpretación judicial. En estos casos, y a lo cual, dentro de esa armonía constitucional para cada uno de ellos, es el deber que uno intenta equilibrar esos derechos en conflicto de manera de no vulnerar esos principios fundamentales dentro del sistema interamericano. Y a bien el autor maravillosamente ha explicado esa divergencia que se puede dar en diferentes derechos del individuo, como esas libertades también cuando entran esos derechos fundamentales, como por ejemplo en uno de sus capítulos cuando explica ese derecho a la expresión que entra en conflicto con otros derechos a grupo, otros derechos en honor a esa privacidad. Y en esos casos emblemáticos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estudiado, y pues bien intervienen a pasar de esos derechos divergentes a emitir esos fallos en armonía que dentro de esos principios fundamentales aplicados generalmente basados en los principios de la proporcionalidad y la no discriminación traen a colación en cada uno de estos fallos. Es importante poder resaltar dentro de este proceso implicar dentro de esas interpretaciones innovadoras de la Convención Americana sobre estos derechos humanos, como ha sucedido en casos relacionados no solamente dentro de esos derechos en conflicto de manera colectiva para los pueblos indígenas y la protección de minorías, donde la Corte también navega en esos desafíos y que supone esos derechos individuales frente a esos derechos colectivos. He encontrado efectivamente en este libro un aliciente para poder armonizar cada una de esas decisiones y también para mis estudiantes en derecho que puedan de cierta manera ilustre, doctor y autor de la obra en dar a expresar en temas técnicos pero ilustrativos, dado que es un libro que realmente se deja leer y no solamente leer, sino que se entiende la noción del autor para poder explicar esos desafíos que surgen dentro de esos derechos de diferentes índoles que enfrentan y se tratan de resolver de manera justa y equilibrada dentro del marco de derechos humanos interamericanos. Así las cosas, este trabajo importante y estas aspiraciones investigativas que se tienen en materia no solamente podrían ser en función a esa temática en tensión que cada uno pretende de cierta manera resolver dentro de esa finalidad o esa composición efectivamente para brindar ese resultado y ese elemento fundamental a la hora de interpretar esa argumentación en derechos humanos, la que a bien, con respeto de otros ponentes, pues dentro de esa noción constitucionalista y ese bloque de constitucionalidad tendríamos que estar ajustados cada uno de los defensores de derechos humanos a la luz de esos tratados internacionales y del respeto a esa jurisprudencia que existe en este libro y que ha hecho una compilación maravillosa de cierta forma para poder interpretar que esos derechos fundamentales o efectivamente los ejemplarizados dentro de este libro son importantes como objeto de estudio para poder resaltar cada uno de ellos.
es que no solamente es la complejidad, sino la naturaleza y polémica con relación a ese derecho y como viene ese paradigma que existe dentro de los operadores jurídicos y aplicadores también del derecho, como esos abogados litigantes y estas denuncias internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, no debemos de cierta manera como abogados o estudiantes o juristas del derecho apartarnos de esta obra toda vez de que a bien no solamente acude a esos tratados internacionales, a este pacto de San José, sino a cada una de estas responsabilidades y garantías específicas en la necesidad de poder entender específicamente ese valor necesario entre el derecho individual y derechos colectivos y lo más importante en este momento que estamos cruzando, sobre todo en el caso de Venezuela, esos derechos fundamentales específicamente con relación a una sociedad en democracia. A bien, dentro de ellos no solamente existe esa interpretación evolutiva de esos tratados de derechos humanos, sino también del principio, como a bien el autor ha llamado, pro persona y la prohibición de privar esos derechos de contenido esencial y esos derivados del artículo 29. Hay diferentes capítulos con relación a esa jerarquía y prevalencia normativa jurisprudencial dentro de esa protección de derechos humanos y esos pensamientos a los cuales resulta importante traer a colación. Dentro de ellos, lo relevante en el Tribunal de Nuremberg, en la cual dentro de la Segunda Guerra Mundial también generó diferentes cambios de visión con relación a esos derechos constitucionales en particular. Y es el concebir el respeto por esa dignidad humana en el campo de esas organizaciones como la ONU y esas consagradas también dentro de la que plantea dentro del nacimiento internacional de estos derechos humanos. A bien, junto con el Sistema Nacional y la protección de derechos fundamentales humanos que conviven dentro de un sistema internacional y regiones contenidas en las cuales interactúan y ejercen controles de observancia entre los mínimos comprometidos cuando el sistema internacional de Estados miembros fallan a la hora de proteger efectivamente esa normatividad jurisprudencial. Y a bien que todos debíamos respetar dentro del caso de derechos humanos a la luz de la Constitución, porque a bien si podemos revisar con todo respeto cada una de las constituciones, pues también tienen un tinte político a los cuales dentro de la creación de la Constitución, pues siempre van a haber artículos que van a generar tensión con los derechos humanos y a lo cual dentro de ellos, pues dentro de ese bloque de constitucionalidad, pues deberíamos siempre referirnos no solamente a nuestra Constitución Nacional, sino que en esos casos divergentes y en tensión, como lo nombra el autor, resaltar esos derechos humanos que son los que realmente deben prevalecer en un sistema en armonía que finalmente es un instrumento obligatorio dentro de los estados, parte para un sistema jurídico interno dentro de un estado legal basado siempre imperante en un equilibrio de normas de derechos humanos. Así las cosas, pues para bien ha sido muy grato poder leer esta obra y poder encontrar dentro de ellos ese ejercicio también de potestades estatales a las que se pertenece en el caso en el cual pues se restringen, pero también en situaciones autorizadas por esos tratados o pactos constitucionales a los cuales de manera pues podrían verse afectadas algunas esencias o situaciones de búsqueda de menor o posible ejercicio regulador de derecho en cuestión. Es la única o el principio en el cual internacionalmente cada uno de nosotros a la hora de ver afectado un derecho fundamental, pues va a encontrar como medida previa el respaldo, garantía de la protección de estos derechos a los cuales se refiere el autor. Y estos derechos que igualmente son reconocidos internacionalmente por los estados partes a los cuales
se tiene por parte de la obra llevar a cabo este carácter internacional. Pues no menos cierto es que efectivamente dentro de esta obra existen no solamente diferentes ejemplos, sino también los principales estándares establecidos en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que esos mismos recolectores de bases, perdón, o situaciones de derechos humanos dentro de esos miembros de la OEA y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de esas relatorías especiales en temas o informes de estándares recomendados por cada país. Así las cosas, pues es una obra ilustrativa del sistema interamericano de derechos humanos y también en la cual alcanza esos niveles mínimos necesarios de adecuación dentro de cuerpos legislativos y prácticos gubernamentales para el respeto y garantía tutelar de modo efectivo de derechos humanos. Así las cosas, la importancia no solamente de la obra dentro del ejercicio de los operadores jurídicos, sino de la delimitación de competencias contenciosas dentro de la Corte Interamericana, pues nos ayuda a respaldar esas decisiones y esas medidas provisionales dentro de esos pronunciamientos aludidos a los cuales, como medidas provisionales, en la cual indica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer esos casos de extrema gravedad y urgencia, los cuales deben ser estudiados, dado que la importancia de evitar esos daños irreparables a las personas, para cual la Corte igual debe conocer y debe igualmente dar paso efectivo a esa protección que entra en divergencia o tensión con el derecho de cada país. Entonces siempre vamos a estar ponderando estos derechos fundamentales con relación a los derechos internacionales a los cuales efectivamente pues siempre se tendrá en cuenta o se deberá ilustrar cada uno de los derechos con mayor prelación internacional por los operadores jurídicos. Así que al doctor Eduardo Luzgar, darles mis más sinceras felicitaciones y reconocimientos ilustrativos a la academia, dado que es una forma de trascender jurídicamente y en la historia con este magno aporte, no solamente constitucional, sino en derechos humanos. A bien, para un especialista en derecho constitucional, poderlo leer, doctor, es un honor y es una leyenda darle a mis estudiantes esta obra que bien hemos compartido el día de hoy. Mis más gratos éxitos en la obra, no solamente dentro de Argentina, sino a nivel mundial, porque hay que destacar el contenido y practicidad para los estudiantes y operadores jurídicos y amantes del derecho internacional. Para todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Andrea del Pilar Castellanos, por esta importante intervención, también dando cuenta también de su función y también enfocándolo desde el punto de vista también de los litigantes, de los operadores de justicia, como es su caso y como también es el caso del maestro Eduardo, y haciendo también hincapié y relevando el tema del respeto de los derechos fundamentales, temas y conceptos importantes que nos trae el maestro Eduardo Yudgar, no solamente en esta obra, sino también en todo su ejercicio, debido a su alta especialización en el tema de derecho constitucional y de los derechos humanos. Estimada doctora Andrea de Pilar, bueno, felicitaciones por esta participación. Vamos a justamente, y en virtud a esta excelente presencia, vamos a compartir y tener el honor de poder leer este reconocimiento para usted, que indica, otorga el presente reconocimiento a Andrea Castellanos por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Mis felicitaciones, estimada maestra. Seguro que se lo vamos a poder entregar personalmente debido a que usted está de visita en el Perú. Así que, y justamente tenemos una reunión muy importante dentro de unas horas quizás,
para poder seguir viendo temas, estos temas tan importantes que nos unen a Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, Costa Rica, México y toda Latinoamérica, y por supuesto también todos nuestros amigos que nos están observando desde España, desde Italia, Portugal y a las comunidades jurídicas de Estados Unidos, también nuestro saludo sempiterno. Doctora, muchísimas gracias y vamos a presentar la siguiente participación, que va a ser la que va a preceder a la presencia estelar, en la presencia de fondo, el doctor del maestro Eduardo Yuzgar. Si me permiten, vamos a compartir en estos momentos. Buenas tardes, es un enorme honor, es un enorme placer para mí participar de este foro internacional en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, en el que hoy nos reunimos a presentar esta maravillosa obra del querido amigo, del querido profesor Eduardo Schuchberg, sobre miradas constitucionales divergentes, un abordaje sobre temas constitucionales, normativos y jurisdiccionales. La obra presenta un particular interés por varios aspectos y me pareció muy interesante cómo el mismo autor la presentaba como el producto de diversos artículos que llevaron años de investigación a lo largo de su carrera, y en particular porque esta diversidad de perspectivas, diversidad temática abrazada por la norma, que es justamente presentada por el autor, se refleja, por supuesto, a lo largo del índice en temas específicos que son desarrollados con mucha profundidad, como sería la convergencia de estos conceptos relativos a defensa pública, bien común, derechos humanos y democracia, pero específicamente, por ejemplo, las tensiones presentes en el proceso penal, en el derecho de defensa, el caso específico de las personas privadas de la libertad, cuya violación estructural de derechos ha sido una problemática tan presente en los distintos países de la región. Podemos decir lo mismo de cómo la experiencia de COVID-19 nos plasmó de manera tan palmaria la tensión entre excepción y derechos. Es decir, que encontramos en los distintos capítulos el abordaje de temas específicos, pero esa especificidad no implicó un detrimento en la consistencia y coherencia como cada uno de ellos toma aspectos propios de teoría constitucional. Entonces encontramos que el elemento nuclear de esta obra es justamente la dimensión normativa desde la perspectiva de una teoría constitucional y de teoría de derechos humanos, lo que permite identificar la identidad propia que en la región está adoptando el Estado constitucional y convencional social de derecho. Es una obra entonces que puede ser calificada como una herramienta útil para aquel abogado interesado en dar una respuesta efectiva de tutela de derechos específicos del orden constitucional. Pero también es una obra de referencia para el teórico constitucional, para el investigador. Encontramos entonces las dos personalidades de este autor, su dimensión de profesor, su dimensión investigadora y su dimensión como juez de la máxima judicatura de una provincia de Argentina. Ambas personalidades sumamente combinadas en esta obra, que también se caracteriza por una excelente presentación editorial, un diseño editorial accesible, amigable y, por otro lado, una pedagogía, una claridad en la exposición a que el doctor Eduardo Schuchberg nos tiene acostumbrados. Agradezco entonces la oportunidad de presentar esta obra, agradezco la oportunidad de haberla leído, de haber transcurrido cada uno de sus capítulos y lo felicito al querido amigo doctor Luzgar por este aporte en pos de la dimensión normativa de este Estado constitucional convencional social de derecho. Muchas gracias. Muy bien, esta fue la participación de la destacada constitucionalista, además doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho por la Universidad Georgetown de Estados Unidos, la doctora María Sofía Sagüez. Muy bien, luego de esta participación, vamos ya a tener el honor de poder presentar a la exposición de fondo. Nos estamos refiriendo
al invitado estelar de esta jornada, que ha sido artífice de que podamos reunirnos de diversos países de América y de otras latitudes. Nos estamos refiriendo al maestro, al doctor Eduardo Yudga, quien es juez del excelentísimo Tribunal de Santiago de Esteres, del Poder Judicial de la Hermana República de Argentina. Además, docente en diversas cátedras, en diversas universidades de Argentina y también, por supuesto, en toda Latinoamérica, en el cual tiene muchos adeptos ya el doctor Eduardo Yugar, no solamente por sus constantes participaciones en diversos foros internacionales en todos los países de América y Europa, sino también por la gran característica que posee el maestro de ser en realidad un maestro con mayúsculas, quien nos da, nos regala, nos entrega su tiempo en aras del fortalecimiento de la cultura jurídica, de la Academia Internacional, teniendo sendas participaciones en diversos foros, congresos, cumbres internacionales que hemos tenido el agrado y el honor y la sincera alegría de poder dirigir a lo largo de todos estos años que conocemos al doctor Eduardo Yulgar, una figura que ha trascendido a la Argentina, a su país, y que nos honra poder presentar en este día tan importante para él, que es el lanzamiento internacional de su importante obra, la cual hemos podido también escuchar excelentes planteamientos y conceptos que nos han vertido los cuatro brillantes panelistas. Nos estamos refiriendo a miradas constitucionales divergentes, un abordaje sobre temas constitucionales, normativos y jurisdiccionales de autoría del doctor Eduardo Yugar, y quién mejor que el propio autor que está aquí presente con nosotros para que pueda hablarnos de ello. Bienvenido, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Cordiales saludos a todos los distinguidos colegas, además a todas quienes están en este foro virtual y especialmente muchas gracias a este foro jurídico que converge a grandes académicos, a grandes instituciones de educación jurídica, universidades, y que también coordina mi querido amigo el doctor Walter Ceballos. Bueno, ¿qué decir del agradecimiento que realizo y que realizo también a un amigo tan entrañable como Ernesto Lofer, colega de otro corte suprema de una provincia argentina, pero allá bien en el sur, en Tierra del Fuego, y un gran autor, un gran docente universitario de grado y posgrado, y que, bueno, también como lo decía, eh, yo también he aprendido mucho de sus generosos obsequios, de sus publicaciones que me ha hecho. Y si bien lo pienso más desde el lado internacionalista y él lo piensa desde el lado condicionalista, eso para nada ha hecho que la amistad nuestra sea muy grande, ¿no? Que cada día se haya consolidado y compartir también foros de discusión jurídica con todo respeto, más allá de las ideas. Pero que yo marcaría, Ernesto, que no nos separan, nos unen. Son pequeñas diferencias, porque ya lo voy a explicar por qué. Porque yo no soy tan internacionalista como me ha descrito Ernesto, creo, aunque dice que uno no puede ser juez de los propios razones, pero al contrario, para mí no hay primacías ni supremacías entre el derecho internacional y el derecho nacional, sino la primacía y la supremacía es de la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, que son pocos, porque siempre los derechos fundamentales van de la mano de los derechos humanos del ámbito internacional, bueno, se debe estar al que busque la mayor estándar, o sea, se aplique la norma más favorable. Si el que tiene la norma más protectora es la norma contenida en el derecho interno, desde su constitución hasta incluso las leyes infraconstitucionales, no tiene nada que hacer el derecho internacional en el ámbito interno. Ahí soy tan constitucionalista y primacía como Ernesto. Ahora, cuando las prácticas
o las, los textos no han alcanzado ese estándar mínimo comprometido por el país, bueno, ahí coincido con un gran maestro que no pude ser su discípulo directo, pero me siento como discípulo de él a través de sus libros, eh, Germán Vidal Campos, cuando dice que la primacía, al ser de la norma más favorable, siempre y el tratado sea de derechos humanos y el tema sea de derechos humanos, entonces ahí tendrá primacía el derecho internacional. Pero porque no cumple el derecho nacional el mínimo comprometido por el Estado. Pero ha hecho una descripción, porque se ve que me conoce y me aprecia, muy precisa de lo que he querido escribir y transmitir. Por eso ahora me voy a referir primero a agradecerle a quienes han comentado, a estos eh, distinguidos profesores y profesoras que se han tomado el trabajo en poco tiempo de leer estas 300 páginas que he escrito para poder dar un parecer sobre lo que han sido las conclusiones que arribo en mis pequeñas teorías, en mis pequeñas hipótesis que desarrollo y a su vez en los análisis de casos nacionales e internacionales que los pongo como forma de ratificación de los planteos que hago como una teoría o como lo que son las problemáticas planteadas a través de las distintas connotaciones que se tienen. Y desde esa perspectiva también agradezco al doctor Raúl Chamamé Orbe, que ha hecho, cierto modo, hincapié en lo que son esas discusiones monismo, dualismo, y la tercera opción que, que a mí me cautiva, que es la superación, tanto del monismo como del dualismo, que se trata en cuanto a la armonización que hablaba al principio, ¿no? Que sea la norma más favorable la que esté por arriba de todo. Lo estará en algunas situaciones en el valor del derecho doméstico y en otras, bueno, en otras quizás porque fallen la legislación o fallen los tribunales o fallen los órganos de poder del Estado, parte, bueno, tendrá que prevalecer, digamos, el derecho internacional porque va a dar mayor protección, pero en los casos puntuales. Por eso, esta primacía y supremacía para mí no es una cuestión de absolutos, no es una cuestión que podríamos decir siempre alguna de ellas va a ser mayor que la otra, sino que va a ser relativo. Esto en función de los casos concretos y de las situaciones concretas que se pongan a resolver. Eh, por eso, eh, lo que entiendo es que hay que buscar esa armonía y eso también lo resalta Raúl eh, Chabamé Orbe cuando hizo el comentario, este distinguido y reconocido profesor de Derecho Constitucional peruano. Al igual también que la doctora Andrea Castellanos, que también lo mira desde también su función de fiscal en un país latinoamericano y como académica y profesora de estas materias en universidades, y donde en cierto modo ella resalta también la función que cumplo en mi país como juez de una Corte Suprema Provincial en un país federal y las experiencias, y efectivamente es así, porque cuando la editorial Olécnica, a quien agradezco la invitación para escribir este libro, me propone, bueno, la verdad que los tiempos también que
que tenía, conforme la función que tengo, que me insume mucho tiempo en el Superior Tribunal de Justicia, he apelado a distintos artículos que he venido escribiendo, muchos de ellos los tenía en carpeta, pero los iba guardando y a tratar de recopilarlos y que tenga cierta coherencia el armado, y en donde me he tratado de adecuar, ¿m? A que tenga una línea de correlación para que sea ordenado y pueda entenderlo el autor. Y agradezco que la doctora Castellano lo haya resaltado en ese contexto. Se ven también que en el poco tiempo ha podido leerlo y que lo haya podido entender y haya captado lo que eran mis expectativas, me hace pensar y me da la tranquilidad, bueno, que en cierto modo he logrado mis objetivos. También a Sofía Sagüez, que me habló hace un rato para disculparme porque está con muchos compromisos también. De su padre aprendí muchísimo, fui alumno del profesor Néstor Pedro Sagüez en la Universidad Austral, y a quien también le tengo tanto respeto y admiración como a Vidal Campos y a otros grandes constitucionalistas que ha dado mi país, y de quienes he aprendido muchísimo, sobre todo porque empezaron a sentar también, junto con otros constitucionalistas de los países latinoamericanos, una impronta de un derecho constitucional latinoamericano, en donde desde Latinoamérica también podemos ofrecer teorías, ofrecer pensamientos, ofrecer ideas, y Ernesto lo hace, el profesor Chamamé Orbe lo hace, la doctora Andrea Castellanos lo hace, y también en el mensaje que da Sofía Sagüez, eh, quien tiene también funciones importantes como secretaria letrada dentro de una de las vocalías ministeriales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es mi tribunal revisor, en cierto modo, también describe esa idea que he tenido de vincular lo que son mis experiencias de 20 años que ya llevo en este superior tribunal, pero no solamente de mis épocas como juez, sino también como miembro del Consejo de la Magistratura Provincial o como también abogado litigante, que lo he sido por 16 años antes de entrar a la función judicial. Entonces, agradezco mucho también. Sé que son grandes amigos académicos y han sido muy considerados conmigo. Creo que han excedido con sus palabras a lo que es mi trabajo y a mi persona, pero sé por el aprecio que me tienen y eso también es importante, ¿no? Sentir que, bueno, que le dan valor a lo que uno ha escrito. Entonces, hecha esta aclaración, voy a dar algunos lineamientos muy cortos porque la verdad que ellos han hablado de todo el libro y me han sacado palabras que tenía para decir por la buena interpretación que lo han hecho. Dicen que en Perelman que la razonabilidad de un argumento está dada no por quien emite el argumento, sino por el escrutinio que hace el auditorio, el receptor del argumento. Entonces, ahí me he sentido totalmente que ha sido receptada las ideas, que también lo pueden estar o no pueden estar, y eso también lo advierto en mi obra. Yo no escribo para que estén de acuerdo conmigo. Soy muy popperiano y siempre lo he dicho en mis clases, en donde una tesis puede ser considerada verdad porque persuade, porque tiene más fundamentos, hasta que viene otra que tiene mejores argumentos con el tiempo, mejores, mejor persuasión al auditorio,
la desplaza y desplaza esa verdad y se impone la nueva verdad mejor fundada y argumentada. Entonces, por eso es que todos los seres humanos tenemos esa falibilidad y donde nadie es dueño de la verdad en derecho. Como también le digo a mis alumnos cuando hablamos de derecho y digo, quiero escuchar sus opiniones, porque muchas de las cuestiones que me he volcado a investigar en estos artículos, quienes lo han motivado han sido mis alumnos, con las preguntas, con las opiniones que han hecho, que siempre tomo nota en mis clases y después las trato de profundizar las investigaciones, sobre todo cuando me aportan cuestiones que no las domino bien. Pese a que mi función de 20 años en un tribunal que tiene distintas salas y que esas salas son producto de la votación interna que hacemos de las autoridades del tribunal, me ha obligado a conocer muchas de las materias jurídicas, porque tenemos casación civil, penal, laboral y minas, tenemos eh, eh, cierre en materia pleno como contencioso administrativo, somos Tribunal de Superintendencia Administrativa de Inspección de Protocolos del Notariado provincial, en fin. También nos toca competencia electoral. Tenemos el cierre total de los casos que se generan en la provincia. Ernesto lo sabe porque él también, su tribunal tiene la misma función allá en Tierra del Fuego y donde nuestras sentencias son las finales, con la única alternativa de que puedan perforar un recurso muy finito y que pueda tomar el caso de la Corte Suprema y pueda revisarlo. Eh, en definitiva, lo que me he propuesto es poner al alcance lo que ha sido el resultado de una conjunción de experiencias profesionales en el ejercicio privado de la profesión en 16 años, como en la función judicial, que ya llevó 20, más las formaciones de, de intercambios que he tenido en posgrados, en clases de grado, como decimos en la Argentina, pregrado, como le dicen en otras latitudes latinoamericanas, en materias de derechos constitucional, derechos humanos, filosofía jurídica, y en donde he intentado poner a disposición reflexiones que también como una experiencia kafkiana han ido mutando a lo largo del tiempo. El Eduardo Yuzgar de hoy no es el mismo Eduardo Yuzgar del año 1988 que se recibió. Era muy apegado, venía de escuelas universitarias que hacían culto a la teoría del derecho de Hans Kelsen, bien positivistas, y no es que desdeño el positivismo. También eh, entiendo que el no positivismo hace grandes aportes. Por eso me gusta, si tengo que optar por una de los métodos que componen el textualismo o que componen el intencionalismo o voluntarismo o la hermenéutica jurídica, optar por la hermenéutica jurídica porque nos abre mayores contextos y sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos humanos. Y eso en función de que también entiendo que el concepto kantiano de dignidad humana es el que han tomado la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos. Y ese concepto habla que la dignidad humana es un fin en sí mismo y que todos los restantes valores instrumentales, incluso los que componen el derecho, son justamente instrumentales para servir a dicho fin. Y desde esa perspectiva también debe impregnarse los sistemas jurídicos dentro de esa necesidad de acudir y poner al servicio la resolución de la problemática humana.
Entonces, se respeta el sistema, pero el sistema debe estar al servicio de esa dignidad y la problemática de esa dignidad. Hay que priorizar el problema, porque en el problema está la problemática humana y está la dignidad humana. Entonces, no tengo que adecuar, como en un corset, el problema dentro de las limitaciones abstractas, hipotéticas que me brinda el sistema. Por eso, en ese sentido, entiendo y coincido con Robert Alexis que el derecho positivo es un mandato definitivo, mientras que los principios constitucionales y la Constitución son mandatos de optimización. Y debe haber esa conformidad para que deba, en cierto modo, respetarse esa dignidad humana. Porque todas las comunidades quieren alcanzar un bien común. Ninguna sociedad se suicida, aunque por ahí haya operadores democráticos y que tengan legitimación de origen, que lleguen al poder y después desarticulen con su legitimación de ejercicio lo que es alcanzar y la finalidad constitucional de buscar el bien común en ese contrato social de cada una de las sociedades. Entonces, más allá de las dificultades que ese bien común va encontrando en el camino, porque podemos tener servidores públicos que llegan al poder incluso por mecanismos constitucionales, no estén a la altura de cumplir, digamos, esos cometidos que ha establecido el constituyente. ¿Mm? Y dentro de ello, también tenemos que entender que ese bien común implica el bien común de los componentes que nos consideramos seres dignos, pero que tenemos también resorte de individualidad y autonomía que dentro de esa naturaleza racional podemos coincidir o no en la forma de alcanzarlo. Porque eso, el sistema democrático es lo que debemos cuidar porque nos permite discernir y discernir con respecto a los acuerdos y desacuerdos que podemos generar, pero buscando siempre la mejor eficacia de protección dentro de esa racionalidad humana para que podamos alcanzar ese bien común respetando esos derechos. Por eso, la importancia de que entiendo de las teorías del derecho constitucional y de los derechos constitucionales, entendiendo el derecho constitucional como aquello que abarca todo el ámbito de lo que conocemos como parte dogmática de la Constitución y parte orgánica de la Constitución, y los derechos constitucionales referidos a las garantías y derechos y libertades que nos justamente, valga la redundancia, nos garantiza el texto constitucional, hay que buscarlo desde ese respeto de esa dignidad humana y en donde esos órganos del Estado que tienen la potestad en el marco de esa razonabilidad y apliquen la proporcionalidad de reconocer cuáles son los límites que tienen en cierto modo, para restringir derechos en busca de las justas exigencias de ese bien común, como dice el artículo 32.2 de la Convención Americana. Es decir, no hay derechos, por más fundamentales y humanos, que sean absolutos, pero tampoco es absoluto la facultad que tiene el Estado para restringir derechos. Que cuando deja de restringir derechos o restringe de forma que no es proporcional, entonces puede afectar eso que conocemos como núcleo duro o núcleo esencial del derecho, que si el Estado accede cuando no le está permitido acceder ni por el constituyente ni por las convenciones que el Estado es parte, desdibuja y aniquila y desnaturaliza ese derecho. Entonces, desde esa perspectiva, analizo casos que puede que estén lo cierto o puede que no. También mucho va
tener que ver el paradigma de lo que creamos cada uno que es el derecho. Por eso en mi primer artículo hago el planteo. ¿Podemos definir el derecho o no? ¿O lo conceptualizamos al derecho? Cada una desde nuestra leal saber y entender y convicción de lo que entendemos que debe ser el contenido del derecho. En fin, con esto, cuando escribo este libro, lo escribo consciente de que en cada uno de los capítulos que le componen se puede estar o no con las conclusiones a las que arribo, o pues se puede tener una mera tolerancia, un fuerte rechazo a mis ideas. Pero eso es la regla del juego y las acepto. Y quizás muchas veces me ha pasado que alguien que ha leído una obra mía o una opinión mía me ha dicho, mira, no pienso así, y me ha hecho reflexionar también. No soy de los que me cierro y que creo que la idea mía se debe imponer a toda costa. Si me dan razones que realmente me convenzan, seguramente reconoceré mis errores, como lo hago con mis sentencias. Yo siempre hago mea culpa. Cuando hago una crítica a un tribunal, primero he criticado lo que yo hago fuertemente. Es decir, me tengo que criticar como si fuera un tercero extraño, y si a pesar de esas contradicciones que me planteo en soledad o alimentada por un interlocutor, todavía subsiste el peso de alguna idea, la mantengo. Si no, no tengo ningún inconveniente de reconocer el error, retomar y cambiar. Y creo que la gimnasia, esa permite estar en tranquilidad, reconociendo errores, porque como bien se dice, y como bien decía Cicerón, errar es humano, pero persistir en los errores es de estúpidos. Entonces, cuando tomamos, si se ríe en esto, pero así lo decía Cicerón, porque se dice que errar es humano viene de Séneca, pero Cicerón le completó con la frase esta. ¿Ven? Y eso me hace acordar también un escrito de Feijó, aquel monje español que en el siglo XVI escribió una historia de un viejo padre que le escribió una carta a su hijo al que el rey lo había designado juez en el reino. Y le decía, hijo, se puede errar en las decisiones, se puede cometer injusticias, pero lo importante es que esa injusticia lo sea en función de un error. Ahora, una vez advertido del error, no insistas, porque aunque digas mucha sentencia aplicando ese error, la reiteración de la falsedad nunca la vuelve verdad. Entonces, creo que eso es en el fondo lo que quiero transmitir en este libro, donde sintéticamente me voy a referir a los capítulos que trata en cuanto a las titulaciones que tiene. El primero, analizo lo que es la interpretación y argumentación en derechos humanos. En el segundo abordo cuestiones vinculadas ya a derechos humanos, donde hago un análisis de un artículo de Germán Vidal Campos en una conferencia en 1998 en Colombia, y lo comparo con los votos de los miembros de la Corte Suprema en el caso Fontevecchia versus Argentina, donde establecen la supremacía del orden público interno y dicen que la Corte no podía eh, establecer que la hermenéutica utilizada por la mayoría de la Corte Suprema haya sido lo que haya generado la inobservancia de Argentina por parte
respecto a los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obviamente que Vidal Campos parece que hubiera pensado que alguna vez al- alguna integración del Tribunal argentino podría haber tomado esa postura y con mucha anticipación, varias décadas antes. Vidal Campos murió en el 2004 y esta sentencia es del 2017 y su escrito era de 1998, haya establecido, parecería que hubiera leído el voto de la mayoría y habría dado argumentos a cada uno de los votos de esta mayoría que en cierto modo entendió que el derecho internacional no podía imponerle nada a la Corte Suprema y que sí la Corte Suprema podía decir y establecer cuál es la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, eh, después un poco abordo experiencias en otras jurisdicciones que no son del civil law, como llaman los americanos, sino del common law norteamericano, en un caso que no es muy comentado, pero que a mí siempre me resultó atractivo, que es el caso que falló la Corte Suprema de Justicia eh, en lo que es de los Estados Unidos, en un caso que fue conocido como el caso de del acero, y en donde se midió el límite que tienen los presidentes para concentrar potestades legislativas y administrativas, y donde hay un voto muy interesante, una opinión muy interesante de quien fue uno de los emblemáticos jueces desde mi perspectiva, eh, el juez Jackson, Robert Jackson, quien en el caso Johnston Sheet and Tube versus Sauer, dijo que el presidente cuando ejerce solamente su poder constitucional para invadir competencia de otros poderes está muy debilitado. Pero si es que esas potestades las ejerce con una delegación expresa del Congreso, cuenta con la potestad que le da la Constitución a la función que detenta y cuenta con la potestad que le ha cedido el Congreso, salvo que esa delegación lo sea contrariando principios constitucionales. Eh, y esa experiencia también ha servido para comparar con lo que pasaba en la pandemia, ¿no? Donde los ejecutivos, por una cuestión propia eh, de las problemáticas que trajo esta pandemia, el contagio, el peligro de muerte de poblaciones, concentró el poder en muchos casos en manos de quienes tenían el poder ejecutivo y hasta qué punto éste podía ejercerlos, tomando como derecho comparado lo que nos habían dicho en ese año 1953, que fue la sentencia Johnston, la Corte de Estados Unidos, ¿no? Aquella corte que era presidida por el presidente Warren y que después fue considerada como la corte donde se fue la que reconoció derechos por ser la corte liberal, siendo que hoy vemos que hay un cambio de paradigma en lo que es la Corte. Y por eso, divergencia o convergencia. Ahora, vemos que las interacciones de las Cortes cambian sus opiniones. ¿Y por qué cambian sus opiniones? Si no cambia el texto constitucional. Sin que haya cambios del texto constitucional, por ejemplo, la Corte Argentina dijo en un caso Schifrin que la reforma del 94, los constituyentes derivados, no se excedieron
en sus competencias al establecer que todos los jueces, incluso de la Corte Suprema, cesaban en sus funciones si no tenían un nuevo acuerdo y, y una propuesta del Ejecutivo y un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, en el año 98, 4 años que había entrado en vigencia la última reforma, un planteo de un miembro de la Corte, que fue el doctor Carlos Santiago Fay, que cumplía 75 años, planteó que no le era aplicable porque los constituyentes derivados se habían excedido en las potestades que la ley que convoca a una reforma especial, como tiene el sistema argentino para reformar la Constitución, no había establecido ese punto a ser tratado por los constituyentes. En cambio, en 2017, la Corte Argentina dijo en Schifrin, lo que se estableció en el caso Fay en el 98 es inconstitucional. Sin embargo, en el medio, más de 300 jueces federales argentinos y varios de la Corte Suprema extendieron su mandato en función de ese fallo que ahora la Corte dice que es inconstitucional sin que se haya modificado la Constitución. Entonces, vemos que hay miradas divergentes. Y que hablar, por ejemplo, de Estados Unidos con el caso BRICS, que deja sin efecto el caso Roe versus Wade y tantos otros casos, pese a que tienen el stare de Chichis, que es la estabilidad del precedente por tener el case law. Dicen ahora en BRICS, no, en ningún lado existe un texto específico que la mujer tenga derecho a disponer de su cuerpo para un aborto. Por lo tanto, lo que dijeron aquellos jueces en la década del 70, en el caso Roe versus Wade, no fue extraído del texto constitucional, por lo tanto, no se puede aplicar. No era inconstitucional que algún Estado pueda privar. Ahora, tampoco dijo que no tiene derecho la mujer a una interrupción del embarazo voluntariamente, sino dijo que no es tarea de los tribunales, que eso debe resolver cada una de las legislaturas estaduales si permite o no en ese estado que la mujer pueda tener la interrupción voluntaria del Estado. Como diciendo, no es materia judicializada por los tribunales norteamericanos. También la misma Constitución y distintas miradas, distintas divergencias respecto a cómo se interpreta la Constitución. Muy bien, no me quiero extender, ya deben estar cansados por la extensión de este evento. Mi sincero agradecimiento a Ernesto, a la doctora Andrea, al doctor Raúl, a María Sagüez, por haberme acompañado en la tarde de hoy y a todos y cada uno de quienes han estado presentes en este foro. Y el especial agradecimiento a la idea de esta comunidad jurídica en donde el gran gestor y coordinador, el doctor y colega Walter Ceballos de Perú, ha tenido la cordialidad de invitarme a hablar sobre estas cuestiones que nos desvelan, que nos gustan y que a veces encontramos coincidencias en las mismas divergencias. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. La gracias a usted, doctor, y como ve, estamos dándole un fuerte aplauso virtual, que seguro pronto, muy pronto, estaremos haciéndolo presencialmente, doctor, en alguno de los eventos internacionales, en alguno de nuestros países, en alguna de nuestras universidades o alguna de las instituciones de la judicatura, a la cual también usted pertenece. Y nosotros estamos realmente emocionados por esta presentación internacional en la cual ha quedado de manifiesto pues la gran solvencia académica, profesional y sobre todo humana, como bien lo dicen en el chat de esta plataforma, la sencillez que engrandece a un gran maestro que, bueno, seguramente que él no lo va a decir, pero para eso estamos nosotros, para recordarle que es una gran influencia e inspiración en muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y también en otras latitudes, estimado maestro doctor Eduardo Chuscar. Nosotros, justamente, y en virtud de todas estas consideraciones establecidas,
pues si nos permite, vamos a compartir el reconocimiento para el maestro y que también lo tenemos listo y lo vamos a poner en pantalla. Listo. Ahí está. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad UNED, que es la Universidad de Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Atenea I+D, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela Multijurídica, la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública del Perú y el IES, que es el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores, más of Juris, que es el Observatorio Jurídico de República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, otorgan el presente reconocimiento al doctor Eduardo Yuzgar por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Congratulaciones, estimado doctor, maestro, doctor Eduardo Yuzgar. Un fuerte abrazo hasta Santiago de Estero, hasta Argentina. Pronto, pronto estaremos con Cristian Altavilla, seguro también, y tener el honor de darle este abrazo fraterno en persona. Y además, también agradecer a los maestros, doctores panelistas, el doctor Ernesto Lofler en primer término, posteriormente el doctor Raúl Chalame Orbe, la doctora Andrea del Pilar Castellanos de Colombia y la doctora Sofía Sagüez de Argentina, que hizo su presencia también en forma a través del video que gentilmente nos grabó. Y bueno, estimado doctor Eduardo, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento también por su valioso tiempo, por su permanente colaboración en estos foros, estos encuentros internacionales y decirle pues que seguro que ese nuevo aporte de su obra con este libro va a quedar y va a calar enormemente en toda la comunidad jurídica y por supuesto también, no solamente en el ámbito del derecho, sino también en otras áreas afines, porque tiene mucho de transversal. Muchísimas gracias, estimados amigos. Yo, antes de despedir esta jornada, excelente jornada, igual que la de ayer, vamos a invitarlos a que nos acompañen al cierre de este foro internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional con un tema bastante inquietante y polémico, como siempre, que es la eutanasia y la objeción de conciencia, una aproximación multidimensional. Esta también es un foro internacional y presentación de esta obra del destacado jurista costarricense, doctor Víctor Eduardo Orozco Solano. Participarán el doctor Álvaro Rojas Ortega de Costa Rica y el doctor Manuel Corado de Paz de México, para que puedan ubicar el horario desde sus países a partir de las 4:30 para Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, Costa Rica, Centroamérica, 5:30 de la tarde para Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos, a partir de las 6:30 República Dominicana, Venezuela, Bolivia y Cuba, 7:30 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, y a partir de las 2:30 AM a España e Italia. Muy bien, hecha esta invitación, pues los esperamos el día de mañana para seguir con estos encuentros internacionales, donde podemos hacer un excelente ejercicio de práctica del derecho comparado, analizando importantes materias, conceptos, casuística también, porque también se habla de casos concretos, y invitarlos pues siempre a estar permanentemente en contacto en todos los grupos de sus países, y los que aún están integrados pues pueden escribirnos. Tenemos un número de contacto que es el +51-993-748890 y el +51-946-596-673. De esta parte se despide Walter Ceballos Arango y los invita a retornar este contacto a partir del día de mañana. Mañana es sábado 21 de septiembre de 2024. Un fuerte abrazo para el maestro Eduardo Yuzgar, que sigan los éxitos, muchas bendiciones y bueno, también a toda la comunidad jurídica internacional, a nuestros hermanos de Guatemala, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, que se han conectado el día de hoy, y Perú, por supuesto, también. Nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Noguera. Noches, Gracias. buenas noches. Un honor. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, doctora Carol. Un fuerte abrazo a Uruguay. Gracias.